Imagina vivir en un lugar donde, al caer la noche, los rugidos de un jaguar resuenan en la oscuridad. Un sitio donde los antiguos mitos aún caminan entre nosotros y los brujos poseen poderes inimaginables. Hoy, en Sereno y Misteria, desentrañaremos el enigma del Nahual, esos seres misteriosos capaces de transformarse en animales. ¿Realidad o ficción? ¿Guardianes o amenazas? Quédate con nosotros y descubre las verdades ocultas tras estas leyendas ancestrales. Esto no es solo un mito, es una historia que cambiará tu percepción del mundo para siempre. Al final, te narraremos un relato que te dejará sin aliento. Los nahuales son figuras místicas y legendarias de la cultura mesoamericana. Se dice que son seres humanos con la capacidad de transformarse en animales, como jaguares, lobos, coyotes, pumas, aves o serpientes. Esta habilidad no solo les da poder y fuerza, sino también un profundo vínculo con la naturaleza y el mundo espiritual. Pero, ¿de dónde proviene esta creencia? Los nahuales son una parte integral de las tradiciones y mitologías de pueblos como los aztecas y los mayas. En sus culturas, estos seres eran respetados y temidos, vistos como chamanes o brujos con habilidades sobrenaturales. La historia de los nahuales se remonta a tiempos prehispánicos. En la mitología azteca, se creía que los dioses otorgaban a ciertas personas el don de la nahualidad, permitiéndoles convertirse en animales. Estos individuos solían ser líderes espirituales, guerreros o miembros importantes de la comunidad. Los nahuales eran considerados guardianes protectores, capaces de viajar entre el mundo de los vivos y el de los muertos. En muchas historias se dice que utilizaban sus habilidades para proteger a su pueblo de peligros y amenazas. Un ejemplo notable es el mito del Tlacatecolol, el hombre búho, que en la noche se transformaba para vigilar los sueños de los niños y protegerlos de los malos espíritus. Este tipo de nahual era visto como un vigilante y protector, otorgando una sensación de seguridad a su comunidad. Ahora, hablemos de algunos de los mitos y leyendas más fascinantes sobre los nahuales. Una de las historias más conocidas es la del Nahual Jaguar. Según la leyenda, un poderoso brujo nahual vivía en las montañas y tenía la capacidad de transformarse en un jaguar. Por las noches, descendía a los pueblos cercanos y protegía a los aldeanos de espíritus malignos y criaturas peligrosas. Sin embargo, no todas las historias sobre los nahuales son positivas. En algunas regiones, se les teme como seres malévolos que utilizan sus poderes para hacer daño. Se dice que algunos usan su habilidad para robar, engañar y causar estragos entre la gente. Una leyenda popular cuenta la historia de un nahual que se transformaba en un coyote para robar ganado de las aldeas vecinas. Este fue finalmente descubierto y después de una feroz batalla fue derrotado por los habitantes del pueblo, quienes utilizaron rituales antiguos para despojarlo de su poder. ¿Y qué hay de los nahuales en la actualidad? En muchas comunidades rurales de México y Centroamérica, la creencia en estas criaturas sigue viva. Algunas personas afirman haber visto a estos seres o conocer a alguien con habilidades de nahual. Las historias sobre ellos siguen siendo parte de la rica tradición oral y cultural de estas regiones. Así que ahí lo tienen, exploradores del misterio. Los nahuales son una parte fascinante de la mitología mesoamericana, llenos de misterios y magia. Ya sea que los veamos como protectores o como entidades peligrosas, su leyenda sigue viva en la imaginación y las historias de las personas. Pero ahora quiero llevarlos más allá de las leyendas y sumergirnos en una historia que les helará la sangre. Imaginar un pequeño poblado rodeado de montañas y envuelto en secretos oscuros. Un lugar donde las noches están llenas de rugidos de bestias. A continuación, les narraré un relato de terror que les dejará sin aliento. La historia de un brujo nahual que aterroriza a los poblados de los alrededores. Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar no es para los débiles de corazón. ¿Están listos? Entonces acomódense y apaguen las luces, porque esta es la historia del brujo nahual.
En una región remota de México, donde las montañas se erigen como centinelas de tiempos inmemorables, se encuentra un pequeño poblado llamado Xolotl. Este lugar, aparentemente apacible, guarda secretos antiguos, narrados a media voz por los ancianos, alrededor de las fogatas. Entre estos secretos, el más temido y respetado es el del brujo Nahual. Las noches en Xolotl son especialmente inquietantes. El silencio se apodera de la región, solo interrumpido por el aullido de los coyotes y el silbar del viento entre los árboles. Sin embargo, hay noches en que un rugido profundo y gutural corta la quietud, enviando escalofríos a través de los corazones de los aldeanos. Es el sonido del jaguar, pero no de un ordinario. Es el jaguar de las leyendas, un nahual. Cuenta la historia que hace muchas generaciones, un hombre llamado Itzamatul llegó al pueblo. Era un forastero, con ojos que parecían ver más allá del velo de lo visible, y una presencia que infundía tanto respeto como temor. Itzamatul se instaló en una cabaña alejada, en los límites del bosque. Los aldeanos pronto notaron su extraña conexión con los animales y su habilidad para sanar con remedios que parecían mágicos, pero también se percataron de su costumbre de desaparecer durante las noches de luna llena. Una noche, el joven Juan, curioso y valiente, decidió seguir a Itzamatul. A escondidas, lo observó dirigirse hacia el bosque, susurrando palabras ininteligibles para él. Lo que vio marcó su vida para siempre. Itzamatul, bajo la pálida luz de la luna, se transformó en un imponente jaguar. Su pelaje negro como la noche absorbía la luz lunar y sus ojos brillaban con un fuego interno que revelaba su naturaleza sobrenatural. El jaguar se internó en el bosque y Juan, aterrorizado, corrió de vuelta al pueblo para contar su descubrimiento. Nadie le creyó, pues pensaron que había sido víctima de una alucinación, pero con el tiempo los ataques comenzaron. Animales mutilados y gritos en la noche se convirtieron en una aterradora constante. Los aldeanos, ahora convencidos de la verdad en las palabras de Juan, buscaron la manera de deshacerse del nahual. Recurrieron a una anciana sabia, conocida por su conocimiento de antiguas artes místicas. Ella les advirtió que el nahual era más que un simple brujo. Era un protector de un equilibrio que los humanos no podían comprender. A pesar de sus advertencias, el miedo había arraigado demasiado profundamente. Un grupo de valientes decidió enfrentar al nahual. Armados con antorchas y armas de hierro, se dirigieron al bosque en una noche de luna llena. Lo que encontraron fue una visión sacada de una pesadilla. El jaguar, alertado por su presencia, se abalanzó sobre ellos con una furia descomunal. Los hombres lucharon con desesperación, pero sus armas parecían inútiles contra la bestia. En el caos, la anciana apareció, pronunciando conjuros antiguos que resonaron en la oscuridad. El jaguar se detuvo, mirándola con esos ojos ardientes. Lentamente comenzó a retroceder hasta desaparecer en la espesura del bosque. La anciana explicó que habían roto un equilibrio sagrado y que el nahual no era simplemente un enemigo, sino una entidad vinculada a la tierra misma. El tiempo pasó y los ataques cesaron. Los aldeanos, ahora conscientes del poder y la importancia del nahual, vivieron en una tensa paz con la entidad del bosque. Pero las leyendas perduran y en las noches sin luna, el rugido del jaguar aún se escucha en la distancia, un recordatorio de que las fuerzas no deben ser perturbadas. Con el tiempo, los aldeanos comenzaron a notar que la naturaleza alrededor del bosque Xolotl se había vuelto más vibrante y saludable. Los animales eran abundantes y las cosechas florecían como nunca antes. Parecía que la presencia del nahual, en su forma animal y humana, mantenía un delicado balance que beneficiaba a toda la región. Sin embargo, los más jóvenes, aquellos que no habían vivido las noches de terror, comenzaron a olvidar el respeto que se le debía al nahual. Un grupo de adolescentes, impulsados por historias y desafíos, decidieron aventurarse en el bosque para cazar al jaguar, que consideraban un simple mito. Equipados con rifles y trampas, se adentraron en la espesura en una noche de luna nueva. La luna apenas iluminaba sus pasos y los sonidos del bosque parecían más intensos.
A medida que avanzaban, la sensación de ser observados se hizo innegable. Uno de los jóvenes, llamado Marcos, se separó del grupo y pronto encontró una huella fresca de jaguar. El corazón le latía con fuerza y un extraño presentimiento comenzó a invadir su mente. Sin embargo, la curiosidad y el deseo de demostrar su valentía lo impulsaron a seguir adelante. De repente, el rugido del jaguar resonó tan cerca que el suelo vibró bajo sus pies. Marcos levantó su rifle, pero antes de que pudiera reaccionar, una sombra enorme se abalanzó sobre él, derribándolo al suelo. El peso del jaguar lo inmovilizó y sus ojos, brillantes y llenos de una furia ancestral, se encontraron con los de Marcos. El joven sintió que su mente se deslizaba hacia una oscuridad profunda, donde imágenes de rituales antiguos y fuerzas primigenias se entrelazaban. Los otros jóvenes, al escuchar el grito desgarrador de Marcos, corrieron en su dirección solo para encontrar a su amigo desmembrado y cubierto de sangre. La escena era grotesca. El cuerpo de Marcos estaba destrozado, sus miembros esparcidos y su rostro congelado en una mueca de horror eterno. La brutalidad del ataque les heló la sangre. Desesperados, los jóvenes intentaron huir, pero el jaguar, moviéndose con una rapidez sobrenatural, los alcanzó uno por uno. Los gritos de agonía resonaron en el bosque, pero pronto fueron silenciados por el rugido de la bestia. No quedó rastro alguno de los adolescentes, excepto charcos de sangres y jirones de ropa desgarrada. Los aldeanos, alarmados por la ausencia de los jóvenes y los horribles sonidos de la noche, se reunieron en la plaza del pueblo. La anciana, ahora muy vieja y frágil, fue llamada para ayudar. Al ver la desesperación en los aldeanos, acudió y al verlo sus ojos se llenaron de tristeza y preocupación. «Han despertado algo que no pueden controlar», dijo con voz quebrada. «El nahual ha sido provocado y ahora busca venganza». Durante los días siguientes, el terror se apoderó del pueblo. Los aldeanos vivían en constante miedo, temiendo la aparición del nahual. Los ataques continuaron, cada vez más feroces y sangrientos. Animales y personas desaparecían en la noche y el rugido del jaguar se convertía en un presagio de muerte. La anciana reunió a los aldeanos y les explicó que debían realizar un antiguo ritual de reconciliación, uno que no se había hecho en generaciones. Esa noche, bajo una luna llena que iluminaba cada rincón del bosque, los aldeanos se reunieron alrededor de una fogata en el claro del bosque. Con cantos y ofrendas de flores, frutos y sangre de animales sacrificados, imploraron al nahual que perdonara la ofensa y restaurara la paz. La atmósfera estaba cargada de energía y los susurros del viento llevaban las plegarias hacia lo profundo de la selva. De repente, el jaguar apareció en el borde del claro. Sus ojos reflejaban la luz de la fogata y su presencia imponente hizo que todos guardaran un respetuoso silencio. La anciana, con dificultad, se acercó al nahual y se arrodilló ante él, ofreciendo un cuenco de sangre y flores. El jaguar olisqueó el cuenco y, en un gesto casi humano, inclinó la cabeza en señal de aceptación. Lentamente se transformó de nuevo en Izamátul, el brujo que había sido protector y temido por igual. Con voz profunda y resonante, habló a los aldeanos, recordándoles la importancia de mantener el equilibrio y respetar las fuerzas que no comprendían. Pero en lugar de perdonarlos, Izamátul pronunció una maldición. «Han roto el pacto sagrado y derramado sangre inocente. El equilibrio ha sido destruido y con él su paz. Desde ahora vivirán con el terror que han desatado». Con estas palabras desapareció en la oscuridad. Los aldeanos escucharon con atención y la sabiduría del nahual dejó una marca imborrable en sus corazones. Pero el terror y la desesperación también quedaron grabados. El rugido del jaguar aún resonaba en las noches sin luna, un recordatorio de que algunas fuerzas no deben ser perturbadas y que el respeto por lo desconocido es esencial para la supervivencia. ¿Qué piensan exploradores del misterio? ¿Creen que estas fuerzas ancestrales aún existen en nuestro mundo? Queremos saberlo.